amigos del Instituto de la Cultura y las Artes? Nos encontramos hoy en el Jardín del Arte del Centro Cultural. Hoy vamos a hacer un recorrido por la obra de Frida Kahlo. A mis espaldas podemos ver una obra de Lourdes Garduño. Acompáñenme. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació en Coyoacán, México. Pintora que se movió en el ambiente de los grandes muralistas mexicanos de su tiempo y compartió sus ideales, Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. Pintora mexicana, mejor conocida por su yo inflexible y brillantemente coloreado, retratos que tratan temas tales como la identidad, el cuerpo humano y la muerte. A los 18 años, Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente que la obligó a una larga convalecencia, durante la cual aprendió a pintar y que influyó con toda probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se refleja en sus obras. En 1929 contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera. 3 años después sufrió un aborto que afectó en lo más hondo su delicada sensibilidad y le inspiró 2 de sus obras más valoradas, Henry Ford Hospital y Frida y el aborto, cuya compleja simbología se conoce por las explicaciones de la propia pintora. También son muy apreciados sus autorretratos, asimismo de compleja interpretación. Autorretrato con monos o Las dos Fridas, cuando André Breton, conocida la obra de Frida Kahlo, afirmó que la mexicana era una surrealista espontánea y la invitó a exponer en Nueva York y París, ciudad esta última en la que no tuvo una gran acogida. Frida nunca se sintió cerca del surrealismo y al final de sus días rechazó abiertamente que su creación artística fuera encuadrada en esa tendencia. En su búsqueda de las raíces estéticas de México, rasgo que compartió con Diego Rivera y los muralistas David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, Frida Kahlo realizó espléndidos retratos de niños y obras inspiradas en la iconografía mexicana anterior a la conquista, pero son las telas que se centran en ella misma y en su azarosa vida las que la han convertido en una figura destacada de la pintura mexicana del siglo XX. La producción del artista mexicana es un ejemplo de que este tipo de arte sirve como poderoso instrumento con el que exorcizar la angustia de una realidad hostil. El signo trágico de su existencia, marcada por la lucha contra la enfermedad, había comenzado cuando a los 6 años contrajo una poliomielitis que le dejó importantes secuelas. En 1925 sufrió un grave accidente de tráfico que le fracturó la columna vertebral y la pelvis, además de imposibilitarle tener hijos. El accidente fue la causa de numerosas operaciones futuras y de una salud siempre precaria. A través de la pintura, que empezó a practicar a los largos meses de inmovilidad tras el accidente, Frida Kahlo reflejaría de forma soberbia la colisión entre su ansia de felicidad y la insistente amenaza de su destrucción, a la vez que conjuraba la dualidad irreductible entre los sueños de amor, de hijos, y la realidad, dolor e impotencia. Durante la convalecencia del accidente, sin poder ni siquiera incorporarse, comenzó a pintar tomándose ella misma como modelo principal. Le colocaron un espejo bajo el baldaquino de su cama y un carpintero le fabricó una especie de caballete que le permitiría pintar estando acostada. Este fue el inicio de una larga serie de autorretratos, tema que ocupa el grueso de su producción de carácter fundamentalmente autobiográfico. En una ocasión afirmó: "Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco". En poco tiempo, Frida desarrolló un vocabulario simbólico propio, con el que acompañaba sus retratos
para representar metafóricamente sus experiencias y sus pensamientos. Tras superar algunas graves crisis de salud y de forma idéntica a como lo hacen los creyentes como los santos de su devoción, Frida mostró su agradecimiento a los médicos mediante pinturas que siguen rigurosamente las convenciones del exvoto. Muestra de ello son las obras dedicadas al Dr. Eliezer y al Dr. Farrell. Pero no solo la enfermedad fue causa de sus trastornos y metáfora de sus pinturas. Los reveses de su vida afectiva también fueron tematizados en cuadros que constituyen depuradas síntesis simbólicas. Influida por las ideas de vindicación de identidad que propagaba el nacionalismo revolucionario, Frida vestía con largas faldas mexicanas, moños trenzados con cintas de colores y collares y pendientes precolombinos. Otras veces, como en autorretrato, se inspira en la imaginería popular y muy específicamente en los retablos cargados de ese barroquismo ingenuo y colorista tan específicamente mexicano que conjugaba vívidamente lo espectacular con lo escatológico. Una de las formas más comunes del arte popular mexicano son los exvotos. Frida vincula a esta tradición sus cuadros de desarrollo narrativo, representando de forma sintética los elementos más significativos y de mayor carga expresiva. El tamaño pequeño de los cuadros y la técnica, óleo sobre plancha metálica, proviene también a ellos. Esta fusión entre la temática personal y las formas de la imaginería popular se encuentra expresada de forma emblemática en la obra. A pesar del accidente, Frida esperaba que su segundo embarazo llegara a buen término, pero su pelvis fracturada no podía acoger el desarrollo de un niño. La traumática experiencia de un nuevo aborto fue el origen de este cuadro. La adopción de las formas narrativas de los exvotos tiene su mejor ejemplo en una pieza singular titulada Retablo. Frida había encontrado un exvoto que representaba el choque entre un tren y un autobús. Una muchacha herida yacía sobre las vías y la imagen de la Virgen de los Dolores flotaba sobre la escena, añadiendo a una chica sus propias cejas y unos rótulos al tren, y el autobús lo convirtió en la representación de su propio accidente. En la parte inferior escribió: los esposos Guillermo Kahlo y Matilde de Kahlo dan gracias a la Virgen de los Dolores por haber salvado a su niña Frida del accidente que hizo en 1925 en la esquina de Cuauhtémoc y de Calzada de Tlalpan. Así, Frida no solo rechazó el carácter surrealista de su pintura, sino que profesó una profunda aversión hacia los representantes de aquel movimiento. Había conocido a Bretón en México en 1938. La mayoría de los trabajos de Frida Kahlo son obras de pequeño formato. A continuación, enumeramos algunas: autorretrato con traje de terciopelo, retrato de Miguel Lira, retrato de Cristina, mi hermana, El tiempo vuela, Frida y Diego Rivera, Henry Ford Hospital, autorretrato en la frontera entre México y los Estados Unidos, Mi nacimiento, Allá cuelga mi vestido o Nueva York, autorretrato con collar, Mis abuelos, mis padres y yo, Recuerdo o El corazón, autorretrato con mono, Lo que vi en el agua o Lo que el agua me dio, El suicidio de Dorothy Hale, entre otros. Así, Frida Kahlo, muy conocida entre el feminismo mexicano actual, nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán y falleció el 13 de julio de 1954 también en Coyoacán. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades para sobrevivir. La obra de Frida y la de su marido, el pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos compartieron un gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo postrevolucionario. Bueno, pues este fue un breve recorrido por la vida y obra de la pintora Frida Kahlo. Esto es Cultura en un Clic. Yo soy Omar Capistrán. Nos vemos en la próxima.